Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Actually, we're early, aren't we? Yes, a few minutes. Yes, few minutes. 5 minutes. 5 minutes to 8. Yes. Okay, so I shouldn't start yet. Okay. Or nobody's there. Yeah, because people will be there at 8 o'clock. Yeah, that's okay. Yeah, I was just online, 2 days ago with devotees in China. Uh-huh. And, you know, they're on the other side of the planet. So, Yeah. so we were doing, for them it was evening program, 7 p.m. And for me it was 1 p.m. Oh. And now it's for me 1 p.m. and for you it's 8 a.m. 8, and exactly. So it's yes, the same. It's the magic of the time. For me it's the same. I can talk to Argentina, I can talk to China. It's always it's the same. Yes, very good. Except China, they want to change to morning. Morning for them. Yeah, morning for them. I have to see how to do that because that might be midnight for me or something. That will be quite difficult. Well, everything's possible, but... A question, Maharaj. Huh? When you come by here? That is when always... you are come by here? That is always the question. Yeah. I still don't know how my summer schedule, summer means starting in June next year, but there is a possibility I would come June or July or May. Okay. May, June or July. There's a possibility, but I don't know yet. Yeah, okay. Maybe you can confirm that, and then we try to make the arrangements for your visit. Yeah. It depends on too many factors right now. I mean, I know you must be very busy with your book and everything. Yes. But at least we're connected this way. Yes. The technology is doing a good service now. Yes. And how is everything for you, Manibanda? Everything good, Maharaj. We are still waiting for our child. It will be birth in 15 days. Oh. More or Okay. less. Wow. Okay. It's special for you, Manibanda. Oh, Yeah. okay. We got little... Guru Maharaj, can you hear us? Yes, now I can hear. Yes, we can hear you perfectly. Okay. I'm saying after that there will be some new sounds in the background of our programs. Yeah, the baby's crying background. Yes. Singing kirtan. Yes.
but it will be good for him to hear since a little child Yes. classes in the morning. Yes. For us, your classes, Maharaj, are Srimad-Bhagavatam in the morning. Yeah, that's like good. like temples. Yeah, just the way it should be. Huh? Really good. Yeah. Oh, I hear some echo in the background. So do I. Quizás Prabhu Lakshmipati tiene un poquito alto el periscope que se escucha de fondo. Segundo, sí. Yeah. Yeah. Now I put silence in Okay. Periscope. line. No problem. Okay, good. Very good. Okay. It's 8 o'clock. 8 Okay, so, and we have 7 people online according to Periscope. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chavanarottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashta Prayesha Vavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Mukam Karati Vachalam Pangum Langayate Girim Tatkripatamaham Vande Shri Gurun Ginataranam. So, I'm happy to be with all of you again from Radhadesh in Belgium, from the land of Shishirada Gopinath. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Les hablo desde Radhadesh en Bélgica, en la tierra de Sri Radha Gopinath. I recommend that sometime you search online for Radhadesh website to see pictures of the deities and the temple. Les recomiendo sinceramente que visiten alguna vez la página del templo de Radhadesh online para poder ver fotografías de las deidades y del templo. It's, I would say it's one of the most beautiful temples in all of our ISKCON society. Puedo decir que es uno de los templos más bellos que tenemos en toda nuestra sociedad de ISKCON. Mm-hmm. The temple room is very beautiful, and also the temple building is an old castle. De hecho, el salón del templo es muy bonito e incluso todo el edificio es un castillo muy antiguo, muy hermoso. Yeah, it's maybe not so ancient or so famous, but it's Quizás nice. no es muy antiguo, muy famoso, pero es un castillo antiguo. Yes, tourists come to this castle all the time. They calculate around 35,000 visitors every year. Wow, los turistas visitan mucho este castillo. Se calcula que unas 35.000 personas visitan el templo cada año, perdón. Cada día, that would be something. No, that will be something, yeah. Okay, so we're going to begin by responding to questions from Srimati Ishwari Mataji from Peru regarding some points in chapters 14 and 15 of Canto 4. Entonces vamos a comenzar respondiendo a las preguntas de la Madre Ishwari de Perú que hizo acerca de los capítulos 14 y 15 del Canto 4. The first has to do with text 20 of chapter 14 from Prabhupada's purport. He says, el primero tiene que ver con el texto 20 del capítulo 14 en la traducción de Srila Prabhupada, en el significado.
The Krishna consciousness movement was started to convince the general populace to adopt the best process by which to satisfy the Supreme Personality of Godhead and thus solve all problems. That's from El proceso de la conciencia de Krishna, dice en el significado de Prabhupada, fue adoptado para que toda la sociedad en general adoptara este proceso de conciencia de Krishna y esto resolviera todos los problemas. So Srimati Ishvari says, with this I understand that if one adopts the process of ISKCON, that ISKCON gives a solution to all areas of society. Therefore, ISKCON should not be seen only as a religion question. Claro, y dado que si una persona adopta el proceso de ISKCON y esto le permite resolver todos los problemas de la sociedad, entonces este movimiento de ISKCON no debería ser solo considerado como un movimiento religioso. Yeah, Srila Prabhupada sometimes would say like that. Algunas veces Prabhupada decía algo así como esto. Sometimes he would say, this is not religion. Algunas veces él decía, esto no es religión. Sometimes he would say, it is not religion, it is science. Decía que no es religión, sino que es ciencia. And sometimes he would say, this is a culture, it is a way of life, like that. Y algunas veces decía, es como una cultura, un modo de vida o de esa manera. Nowadays, usually people think of religion as some sectarian thing. Algunas veces en este momento las personas piensan en la religión como algo sectario. And of course, Prabhupada would so many times say, we are not this body, we are thinking I am Hindu, Jewish, Muslim, Christian, but these are just designations of the body. Y muchas veces Prabhupada enfatizaba en que no somos este cuerpo. Puede que uno diga que sea cristiano o musulmán o judío, pero esas son solo designaciones que atañen al cuerpo. So our starting point for everything is the difference between body and soul. Entonces nuestro punto inicial para cualquier conversación es la diferencia entre el cuerpo y el alma. And then based on that, everything else expands. And this everything is inclusive of what is commonly thought of as religion, you could say. Y luego de eso todo se desarrolla y se puede decir que incluso es todo inclusivo este concepto, porque incluye también a la religión. But we may say that it is more than that. Pero debemos decir que también es más que eso. However, scholars of religion, they will say that people who see themselves as religious, one of the features of their understanding of religion is that it is all comprehensive. Incluso los escolásticos de las religiones dicen que para aquellas personas que se consideran a sí mismas religiosas, nuestro movimiento es algo así como comprensivo, que comprende todo. Yeah, so it depends how you look at the term religion. Depende de cómo uno vea el término religión en realidad. En realidad. Okay, texto 37, no, 37? 37. 37, yes, 30, perfecto. In the purport of this verse, Srila Prabhupada said, both for spiritual and material prosperity, everyone should devotedly chant the Hare Krishna mantra. And the question is, how can we adequately... Entonces, en el significado del texto número 37 del capítulo 14, Prabhupada nos dice de que debemos cantar el Mahamantra de Krishna como una solución para todos los problemas materiales y espirituales. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos presentar el Mahamantra Hare Krishna como una solución a los problemas materiales? Well, what comes to mind is
somewhat famous quote from Albert Einstein. Lo que me viene en mente en el principio es una cita muy famosa de Albert Einstein. He said, I can't exactly quote, but he says something like that problems cannot be solved on the same level of understanding which was the basis or the identification of the problem. Einstein decía básicamente que un problema no puede ser resuelto desde la misma plataforma de entendimiento sobre la cual fue generado este problema. So this is a nice general observation that we can, I think, make use of. Esta es una observación general muy buena de la cual podríamos hacer utilidad nosotros. You can say, all material problems have one thing in common, and that is there's no recognition of the spiritual dimension. Podríamos decir que todos los problemas materiales tienen un asunto en común y es el no reconocimiento de la dimensión espiritual. But to recognize the spiritual dimension and then to act on that level is to bring about solutions which are not going to be material solutions. Pero reconocer la dimensión espiritual requiere entonces utilizar soluciones para estos problemas que no van a ser soluciones materiales. In other words, someone may say, well, my problem is that I don't have enough money. Por ejemplo, alguien podría decir, mi problema es que no tengo suficiente dinero. So, are you telling me that if I chant Hare Krishna, I'm going to get more money? Entonces, ¿usted me está diciendo de que por cantar Hare Krishna yo voy a obtener más dinero? No, we can't promise that, although it's possible. No, no vamos a prometer eso, aunque podría ser posible, pero no vamos a prometerlo. But what we can promise is that if you sincerely chant, then your perspective on life will change in such a way that you may understand that this is not really your problem. Pero lo que podemos prometer es que su perspectiva de la vida va a cambiar tanto, de modo que uno pueda entender que ese realmente no es el problema que uno tiene. And so from that, I mean, that's a kind of straightforward and honest way. It might end up scaring more people away than attracting, but that's our position. Bueno, y esa es una forma muy directa de decir las cosas. Esto puede que asuste a más personas de las que atrae, pero bueno, esta es en realidad nuestra posición. Otherwise, I would say try to collect stories from people, devotees who have, or persons who took up chanting the Mahamantra and then they found some solution to their problem. También se pueden buscar historias de devotos que hayan tenido algún tipo de problema material y a través del canto del Mahamantra hayan encontrado la solución a estos problemas. That can be very effective. People like to hear about others who have had real life experience. Eso sería muy efectivo porque las personas siempre están deseando escuchar a otros que hayan tenido experiencias en la vida real. And that could be a very nice research project. Y ese podría ser un muy buen proyecto de investigación. You could compile you could do some audio recording of people and then get someone to transcribe and then put together and make a little book. Se puede grabar audios de las personas contando sus experiencias y luego alguien transcribirlo a las letras y con eso editar un pequeño libro. Yes, we should be not only distributing books, we should also be making books.
No about solamente Krishna debemos consciousness. distribuir libros, sino que también debemos hacer nuevos libros. About Krishna consciousness. Por supuesto, sobre la conciencia de Krishna. Okay, question number 3. Text 45. How to understand the descriptions given in Srila Prabhupada's purport to this verse without falling into racism? I'll explain. Entonces, la pregunta es acerca del texto 45 y dice de cómo podemos entender el significado de Srila Prabhupada en este texto en particular sin caer en el concepto del racismo. Because this verse has to do with the origins of a certain, what we would call tribe in India called the Nishadas. Porque este verso habla de el origen de lo que se llamaría una tribu en India, que son los Nishadas. And Srila Prabhupada, in the translation, refers to the Nishada race. Y Prabhupada en la traducción se refiere a la raza de los Nishadas. And then in his purport, he talks about Shudras and Brahmins and Kshatriyas and Vaishyas in terms of different colors, namely Shudras are sometimes called black or Krishna, Brahmins are called Shukla or white, and then Kshatriyas and Vaishyas are a mixture of black and white. Entonces Prabhupada habla de las 4 castas de la sociedad, Shudras, Vaishyas, Kshatriyas y Brahmanas, en términos de colores, y nombra, por ejemplo, de que los Shudras muchas veces son comparados con el color negro, y los Brahmanas son llamados Shukla o blancos, y los Kshatriyas y los Vaishyas son una mezcla entre el blanco y el negro. Yeah, so this is one of those, you could say, one of those difficult purports of Srila Prabhupada. Podríamos decir que esto es uno de los llamados significados difíciles o complicados de Srila Prabhupada. I have given a whole presentation on this subject of difficult statements by Srila Prabhupada. He hecho toda una presentación acerca de este tema de presentaciones o explicaciones difíciles de Srila Prabhupada. And it's a bigger subject, but basically what I saw is that there are 3 different categories of statements by Srila Prabhupada. Y es un tema mucho más grande, pero yo lo que he visto básicamente es que hay 3 tipos diferentes de categorías en las declaraciones de Srila Prabhupada. With regard to classifying human beings. En lo que respecta a clasificar a los seres humanos. The 3 categories are the materialist, the spiritualist, and third, those who are in between, who are in transition, either from either direction, from one to the other. Bueno, las 3 categorías son los materialistas, los espiritualistas, y la tercera es aquellos que están en una transición de una u otra, sea en cualquiera de las 2 direcciones, del materialismo al espiritualismo o viceversa. Of course, all of his preaching was to inspire us to come to the spiritual platform. Por supuesto que toda esta prédica era para inspirarnos a nosotros para que nos eleváramos a la plataforma espiritual. But sometimes he would speak to make a contrast between material mentality, material way of life, and spiritual. Pero muchas veces también Prabhupada hablaba para crear un contraste o para mostrar un contraste entre la forma de actuar y la mentalidad materialista y la forma de actuar o la mentalidad espiritual. And of course he would say, I'm not making this up, he said, this is in Shastra. Y por supuesto que Prabhupada decía que no es que estoy inventando esto yo mismo, sino que esto está basado en las Shastras. For example, in Canto 2, there's the verse that describes human beings who don't glorify the Lord
as being like dogs, hogs, camels, and asses. Por ejemplo, en el canto segundo se describe a una cierta tipo de personas que no glorifican a la suprema personalidad de Dios como gatos, perros y asnos. Gato, perros, dogs, hogs, camels, Yes. Camellos. And asses. Yeah, 4. Yes. Y asnos. So, of course, that particular verse is quite polemic. It's arguing, become spiritual in a very polemical sort of way. Y por supuesto que ese es un artículo muy, muy polémico, se discute mucho ese artículo. But sometimes Srila Prabhupada would classify, for example, we all have heard sometimes he would say, women are less intelligent. Algunas veces también Prabhupada hacía una clasificación, muchas veces podremos haber oído, de que decía que las mujeres son menos inteligentes. So this, of course, makes many people, including devotees' hair stand on end, not in ecstasy, but in great disturbance. Y por supuesto que esta declaración hace que muchas veces la gente, incluso los devotos, se paren, no en éxtasis, sino en una gran perturbación. So, what I take from this is that there is a tradition in India that there are such classifications of persons, but in a mundane way. So it's all falling in the category of non-spiritual. Lo que yo puedo decir al respecto es que existe esta clasificación en India de diferentes tipos de personas, pero es una clasificación hecha de una forma mundana. Por lo tanto, entran en la categoría de no espirituales. Yeah. And keeping to the point about women, Srila Prabhupada would say many quite opposite things about women who are practicing Krishna consciousness. Y por supuesto, con respecto a esto de las mujeres, en muchas otras oportunidades, Srila Prabhupada dijo muchas cosas opuestas a esto en cuanto a la práctica de las mujeres en la conciencia de Krishna. So similarly here, he's talking about the mundane varna system as opposed to the Daivi varna system. Entonces aquí lo que está hablando es el del sistema de varna mundano, como el sistema del Vaidhi Dharma. Yeah. And so there is this tradition in India. He's just reporting. There is this idea of identification with skin color. Y bueno, está esta idea en India de que está la identificación con el color de la piel. And it could well be that in earlier yugas there was more of a match, that you could say, oh, this must be a Brahmin because this person has light skin, and so on. Y puede ser que en yugas previos esto coincidiera más en el sentido de que uno veía a una persona y decía, este puede ser un brahmana por el claro color de su piel. But in the present age, this is not a very useful signifier of varna identity. Pero en la época actual este no es un indicador muy claro de lo que es la identidad del varna de la persona solo por el color de la piel. Anyway, so Prabhupada is just reporting this tradition here. Entonces solamente Prabhupada lo que hace está citando nuevamente esta tradición que tienen en la India. But I might mention also that Jiva Goswami, in his Bhagavat Sandarbha, in speaking about different colors of different avatars, is actually, he's explaining that these colors are referring to, or can refer to, the modes of nature. Pero también tenemos una explicación de Jiva Goswami en su Sat Sandarbha, donde habla de los diferentes colores de las apariciones de Krishna. Y can you repeat the last part? The color refers to?
to the gunas. Ya, y los colores se refieren a las modalidades de la naturaleza material, a las gunas. But anyway, that's another subject. Pero ese es otro tema. Okay, now moving to chapter 15, a question from text number 16. Entonces ahora pasando, yes, Why is Bharati presented here as the wife of Lord Brahma? entonces en el texto número 16 del capítulo 15 se presenta a Bharati como la esposa del señor Brahma. Entonces, ¿por qué aquí Bharati es presentada como esto, como la esposa del señor Brahma? Yes, Bharati is a name for Sarasvati. Bharati es un nombre también que se le da a Sarasvati. And sometimes Sarasvati is identified as the consort or the wife of Brahma. Y algunas veces Sarasvati es identificada como la consorte o la esposa del señor Brahma. Vishnu is consort, of course, is Lakshmi, and Shiva's consort is Parvati, and then Sarasvati is identified with Brahma. Entonces, la consorte del señor Vishnu es por supuesto Lakshmi y Parvati es la consorte del señor Shiva, y entonces muchas veces Sarasvati es identificada como la consorte del señor Brahma. Yeah, that's pretty much all I can say on that question. Es básicamente lo que puedo decir acerca de esta pregunta. Yeah. Otherwise, we have to ask either, who do we have to ask? Who's narrating? This is Maitreya Muni who's narrating, right? So we have to ask Maitreya Muni. Entonces, para saber más al respecto deberíamos preguntarle a Maitreya Muni, que es el que está ahí. Did we finish chapter 15 last time? Yes, Okay. yes, we finished. We are right about to start 16. Good. Okay, so let's do that then. So we start with chapter 16, Praise of King Prithu by the Professional Reciters. Entonces, bueno, comenzando con la clase de hoy, vamos a empezar con el capítulo número 16 del canto cuarto, que se llama Los recitadores profesionales alaban al rey Prithu. Now you may remember that near the end of chapter 15, King Prithu addresses the devotees who are offering prayers to him. Podemos recordar que al final del capítulo 15, el rey Prithu se estaba dirigiendo a los devotos que le ofrecían plegarias a él. They have been praising him in so many ways. And Prithu Maharaj says, wait, please, don't praise me for things, for actions which I have not yet performed. Ellos estaban alabando al rey Prithu de muchas maneras diferentes y el rey les dijo, bueno, esperen un minuto, no me alaben por cosas que aún no he hecho. At least you can wait until I actually do something glorious, and then you can glorify. Por lo menos podríamos esperar a que haga algo realmente glorioso y entonces ahí sí podrían glorificarme. So then we have this chapter 16. It seems like these praisers are completely ignoring what Prithu has just said. Y luego tenemos este capítulo 16 donde parece ser que estos recitadores están ignorando por completamente lo que Prithu les acaba de decir. Now, how to take this? One way is to say, okay, Prithu Maharaj is following a kind of protocol of humility to say, oh, you shouldn't do this, and it's part of the protocol for the praisers to ignore that and to go on praising.
Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Una forma sería de que el rey Prithu está siguiendo una especie de protocolo de humildad al decir, no, por favor, no me alaben por todo esto. Y entonces indica también el protocolo que los recitadores deban seguir con su alabanza sin tener en cuenta la humildad que está mostrando el rey. Another possibility is that they just are so overwhelmed with happiness that now they know they have a qualified king because previously King Vena was so horrible that they just can't stop themselves from praising. Otra opción es que ellos estaban tan sobrecogidos de felicidad de que finalmente habían obtenido un buen rey, un rey piadoso, porque previamente estaba el rey Vena que era muy malo, entonces por este sentimiento no pueden detenerse de glorificarlo. And it says in verse number 1 of chapter 16 that when they continue to offer prayers, they're doing it so following the instruction of great sages. Y vemos en el texto número 1 del capítulo 16, como Maitreya dice que ellos continuaron con esto y siguieron las instrucciones para hacerlo de los grandes sabios. And the Sanskrit, it says, Gayaka Muni Chodita. And the word Chodita means, it's a rather strong word. It's like impelled, commanded almost. Y entonces en el sánscrito las palabras son Gayaka Muni Chodita. Y Chodita es una palabra fuerte que implica como una obligación, como un impulso a hacerlo. Yeah, it's a standard word used when there's a command in the Veda to perform something like a ritual. Es una palabra común que se utiliza en el Veda para identificar cuando hay una orden específica de realizar, por ejemplo, un ritual. So one could say they're just doing their job. Entonces podríamos decir que simplemente están haciendo su trabajo. Yeah. Get a little dark. Yeah. Now, this first, I'm still on this first verse. I want to mention, it's very often, I would say, that we can find examples in the Bhagavatam of illustrations of some instruction in Bhagavad Gita. Bueno, continuando con el verso número 1, podemos decir que se encuentran muchas veces en el Srimad-Bhagavatam ilustraciones de instrucciones que se ven también en el Bhagavad Gita. So here we can be aware, we can remember that in chapter 17 of Bhagavad Gita, verse number 15, Krishna is describing what he calls austerity of speech in the mode of goodness. Y entonces podemos ver que en el capítulo 17 del Bhagavad Gita, Krishna nos estaba hablando a nosotros acerca de las austeridades del habla en el modo de la bondad, en el modo de la bondad de la naturaleza material. Yeah, and he gives a list of qualities of such speech. Y hace una lista de cualidades de tal tipo de habla en la modalidad de la bondad. So, for example, it is anudvega. It is not agitating. Y dice, por ejemplo, que no es agitada este tipo de modalidad, este tipo de habla. Satyam, it is true and truthful, such speech. Y tal tipo de habla también es satyam, es auténtica y es verdadera, es veraz. And priyahita, it is for the benefit of others. Y es para el beneficio de los demás, priyahita. So like that, we see in this verse, the second half says, Tushtavus tushtamanasas tatvaga amrita sevaya. Y aquí podemos ver en la segunda parte de este verso, como dice en el sánscrito, Tushtavus tushtamanasa tatvag amrita sevaya. Yes. So they were praised, or Prithu Maharaj was praised in such a way that he was satisfied and pleased
Entonces Prithu Maharaj estaba siendo alabado de tal forma que él estaba complacido y se sentía satisfecho. Or else this is referring to the reciters, that they are pleased. In any Se case, está refiriendo a los recitadores que estaban complacidos. Tat Vag Amrita Sevaya, with the service of nectarian speech about him, or his speech. Entonces, okay, this is telling about Prithu's speech to them, to the reciters. Entonces aquí lo que se está hablando es del discurso, de la charla que le dio Prithu a los recitadores. So they're very pleased with what he says to them, but they've been commanded, chodita, by the munis, by the sages, so they're going to go on praising him, even though he says, please don't do this. Entonces ellos estaban muy complacidos con las palabras que Prithu les estaba dirigiendo a ellos, pero ellos estaban siendo ordenados por los munis a continuar, entonces igualmente iban a continuar esta glorificación incluso más allá de lo que Prithu dijera. Yeah. Okay, I'm going to jump now. There's going to be many statements about Prithu and his glories in this chapter. Bueno, va a haber aquí muchas declaraciones acerca de Prithu y sus glorias en este capítulo. Verse number 3 expresses the sense of whatever we say, it's not going to be enough. It's not going to really reach to how glorious Prithu Maharaj is. En el texto número 3 se puede ver, y aquí dice de que no importa cuánto uno intente glorificarlo, nunca va a llegar a alcanzar la gloria total que tenía el rey Prithu. And here it says, we have a transcendental taste for glorifying your activities. Y aquí dice, tenemos un gusto trascendental por glorificar tus actividades. So this is part of the explanation of why they keep going on praising him, because they're so happy to do so. They have this taste. Y entonces aquí es parte de la explicación de por qué ellos continuaban con esto, aún a pesar de las instrucciones del rey. Era porque ellos sentían este gusto trascendental en glorificarlo a él. Yeah. Again, they're also very happy because Vena was such a terrible king. Now finally they have a very, very nice king. Bueno, también obviamente están muy contentos porque el rey Vena era un rey muy terrible y ahora ellos han obtenido un rey muy bueno. Entonces, por este cambio también están muy complacidos. Muy terrible, muy bueno. Yes. Okay, verse number 4, I just want to point. Sometimes I like to point out a particular Sanskrit word just because it's interesting. Bueno, del verso número 4 voy a señalar una palabra en particular. Algunas veces me gusta señalar una palabra en sánscrito en particular porque tiene un significado muy interesante. So we have in this verse the expression Dharma Setunam. Entonces tenemos aquí en este verso la expresión Dharma Setunam. So, and Prabhupada translates of the principles of religion. Tal como lo traduce Prabhupada, de los principios de la religión. I think it's nice to know that the word setu means bridge. Es importante o bueno notar que la palabra setu significa bridge, puente. So, the bridge of Dharma, in other words, Dharma is compared to a bridge. Entonces, de hecho, el Dharma es comparado como un puente, o con un puente. So then, bridges, what do bridges do? They make it possible to cross over a river or some sort of gorge and so on. Entonces, ¿cuál es la función de los puentes? Los puentes nos permiten cruzar por encima de algún río o algún acantilado o algo así. So it's a way to cross over, figuratively speaking, from
material existence to spiritual existence. Entonces, en una forma figurativa también es un puente que nos permite a nosotros cruzar desde la existencia material hacia la existencia espiritual. Here, Prithu is going to be identified as the best of those who are followers of religious principles, or you could say of those who cross the bridge with Dharma. Entonces aquí Prithu está siendo glorificado como el mejor de aquellos que siguen los principios regulativos o como aquel que ha cruzado el puente del Dharma. Yes, el puente del Dharma. Yes. So nice language. Es muy lindo el Spanish. Yes. Sí, el español es una linda lengua, dice Guru Maharaj. A few weeks ago I went to Ukraine. Hace algunos días fui a Ucrania. And there was this wonderful festival, huge, something like 8,000 devotees. Y había un festival hermoso y muy masivo, como 800 devotos. So everyone was speaking Russian. Y todo el mundo estaba hablando en ruso. I'm sure Russian is a very nice language, but for my ears, I prefer Spanish. Yo estoy seguro de que el ruso es un muy lindo idioma, pero para mis oídos yo prefiero el español. Yep. Okay, verse number 5, I want to point to also one single word, namely Bharati. Entonces, el texto 5 también hay que resaltar una palabra del sánscrito que es la palabra Bharati. Bharati, literally, he maintains. Bharati significa el que mantiene. Now, this word is the same word in different form is Bharta, and Bharta can mean husband. La misma palabra, pero en diferente forma, es la palabra Bharta. Bharta se utiliza para decir esposo o marido. And so here the idea would be that it's the husband who maintains the wife. Entonces aquí surge la idea de que es el marido quien mantiene a la esposa. It's all related to the idea of a burden, bara, which can mean burden. The burden on the earth, for example. Burden, I don't know that word burden, Guru Maharaj. Burden, B-U-R-D-E-N, burden, like a weight. Something. Weight. Something that pushes down. You carry a burden, a heavy weight. Como que uno está a heavy load. Yes. Like a heavy load. Yes. Es un peso muy grande que uno tiene que cargar. Yes. So, can you repeat now? Well, just that the same word is there in this word Bharati, and that there is a weight or a burden, and that's being carried. Entonces aquí la palabra Bharati también da un sentido de un peso o una carga que tiene que ser sobrellevada. And there's another related word, namely Brita. Y también hay otra palabra relacionada que es Brita. Brita, you could say, means carried, one who is maintained. Y Brita podría ser la palabra que refiere a alguien que es mantenido, a alguien que es llevado. And so this comes to mean servant. Y entonces aquí eso se convierte en la palabra sirviente. Because the servant is maintained by the master. Porque el sirviente es mantenido por el amo. And so there's a nice prayer from King Kulashekar, which uses this word in an interesting way. Y entonces hay una muy linda plegaria del rey Kula Shekara que utiliza esta palabra de una forma muy interesante. Mat janmana palamidam madukaita bharte mat partaniya madanugraha esha eva tad britya
Paricharaka britya britya brityasya britya iti mang smaralokanata. It says, my birth has become perfected. Lo que dice aquí es que mi nacimiento se ha vuelto perfecto, se ha perfeccionado. Because of this opportunity of being engaged in service. Solo por esta oportunidad que tengo de estar ocupado en servicio. Tat britya britya paricharaka britya britya brityasya britya iti mang smara lokanata. And for me, the real perfection of my life would be if you, O Lord, would consider me, would remember me to be the servant of 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 your servant. 7 times removed. Entonces, lo que dice aquí el rey Kulayekara es que yo consideraría que he alcanzado la perfección de la vida si tú, oh mi Señor, puedes tomarme o considerarme a mí o recordarme tal vez como el sirviente del sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente, de tu sirviente. Lo enfatiza 7 veces. Yes. So all of this, I just want to point out, this is why I find it helpful to pay some attention to the Sanskrit of the Bhagavatam. Entonces lo que quiero señalar aquí es que es importante prestar atención en el sánscrito muchas veces del Srimad-Bhagavatam. Well, important. I just find it useful. I Bueno, like to do it myself. dice más que importante es útil. Me gusta hacerlo yo mismo, de prestarle atención y mirar las palabras. Yeah, so here there's a kind of connection just through this word. The king is, he is the maintainer. He's also, in a sense, the husband of his kingdom. Y entonces aquí hay una conexión con esta palabra. Vemos como el rey es siempre considerado el mantenedor y también puede ser como considerado como el esposo de todo su reino. And we can remember this principle of service as well through that word. Y también podemos recordar el principio del servicio también a través de esta palabra. Then verse number 6, again, it can remind us of a verse in Bhagavad Gita. También el texto número 6 puede recordarnos otro verso similar en el Bhagavad Gita. The third line, Sama Sarveshu Bhuteshu. This is describing Prithu as being equal to all of the living beings of his kingdom. Entonces, la línea número 3, Sama Sarveshu Bhuteshu, se refiere a que el rey Prithu era equitativo o ecuánime con todas las entidades vivientes dentro de su reino. In Bhagavad Gita, chapter 18, verse 54, it's a quite famous verse. Brahma Bhuta Prasanatma Na Sochati Na Kankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Lavate Param. Entonces, en el capítulo número 18 del Bhagavad Gita, texto número 57, encontramos estas mismas palabras. Es un verso muy famoso. That one who is on this platform of Brahman is self-satisfied, and this person is not hankering and not lamenting. Entonces, que aquella persona que se encuentra establecido en la plataforma del Brahman es una persona que está autosatisfecha y no tiene ningún tipo de lamentación. And the third quality, Sama Sarveshu Bhuteshu, such a person sees all living beings equally, Sama. Y la tercera cualificación es que es Sama Sarveshu Bhuteshu, que esta persona logra ver a todas las entidades vivientes como iguales sin diferencia.
And then that verse in the Gita concludes, Mad Bhaktim Labate Param. Such a person attains to bhakti, he becomes a devotee. Y entonces el verso del Gita finaliza diciendo de que tal tipo de persona logra obtener la devoción, logra convertirse en un devoto del Señor. So the Bhagavatam is giving, you can say, an illustration of this. So here we have Entonces, King Prithu. yes. Entonces aquí podemos decir que el Srimad-Bhagavatam nos está dando una ilustración sobre ese texto en particular del Bhagavad Gita con la actitud del rey Prithu. And Prithu becomes an example of what may be more abstract in the Bhagavad Gita. Y entonces el rey Prithu se vuelve como un ejemplo concreto de lo que podríamos ver en una forma tal vez más abstracta en el Bhagavad Gita. Okay. Now, moving forward to verse number 7. Entonces, avanzando al verso número 7. Again, an example of connection to Bhagavad Gita, this time chapter 2, verse 14. Entonces, nuevamente, este es un ejemplo de conexión con el Bhagavad Gita, con el capítulo 2, el texto 14. In which Krishna gives his first practical instruction to Arjuna, which is that he should learn to be tolerant. En donde Krishna le da su primera instrucción práctica a Arjuna y le indica que él debe ser tolerante. So here, Prithu Maharaj is an example of one who is tolerant. Entonces aquí Prithu Maharaj es un ejemplo de quien realmente es tolerante. And the key word is in the Bhagavatam, the key word is titikshati. Y entonces la palabra clave aquí dentro del Srimad-Bhagavatam es la palabra titikshati. In the Bhagavad Gita, agama apaino anityas tangs titikshasva Bharata. That's in the form of a command. Krishna is commanding Arjuna to be tolerant. Entonces en el Bhagavad Gita podemos ver la misma palabra, pero dicha en una forma imperativa, como una orden. Krishna está ordenándole o comandándole a Arjuna que él debe ser tolerante. And here in the Bhagavatam, the sages are describing Prithu Maharaj that he is tolerant, he practices tolerance, or he tolerates. Literally, he tolerates. Y aquí en el texto del Srimad-Bhagavatam vemos como los sabios utilizan esta palabra de forma descriptiva para referirse a Prithu Maharaj como aquel quien practica la tolerancia o aquel que tolera, quien es tolerante. Okay, then I'm going to jump all the way to text number 10. Entonces, bueno, ahora vamos a saltar directamente al texto número 10. Maybe you could read this verse, number 10. Okay. Entonces, el texto número 10 dice: los recitadores continuaron. En cuestiones políticas, nadie sabrá prever la conducta del rey. Sus actividades serán también muy confidenciales y nadie podrá conocer los medios que lo llevarán al éxito en cada actividad. Nadie sabrá nunca la cuantía de su tesoro. Será receptáculo de buenas cualidades y glorias ilimitadas. Se mantendrá en su posición y será tan insondable como Varuna, la deidad de los mares, a quienes las aguas le cubren en todas las direcciones. Okay, so I thought this is interesting because it suggests, you can say, divine secrecy and political secrecy. Entonces creo que es muy interesante esto porque podríamos hablar de una cosa secreta divina y una cosa secreta política también. There is one Sanskrit book from ancient times called Artha Shastra, attributed to one Kautilya. Entonces hay un texto muy antiguo que es, repeat again please the name. Artha Shastra. Artha Shastra,
of y está atribuido a who is the one who wrote? Kautilya. Kautilya, el sabio Kautilya. So in Arthashastra, he's giving very detailed instructions for kings. Entonces en el Arthashastra se da instrucciones muy detalladas para los reyes. And among these are very practical things like how to keep spies, for example. Y entonces entre estas instrucciones hay algunas muy interesantes, como por ejemplo cómo tener espías, cómo mantener los espías. How to relate with ministers. O cómo relacionarse también con los ministros. How to deal with the treasury. Cómo relacionarse, cómo manejar el tema de la tesorería. So here, it sounds to me like Prithu is following Kautilya, or maybe it's the other way around. Entonces aquí parece como que el rey Prithu está siguiendo a Kautilya en lo que está diciendo. Or the other way around. O al revés, completamente lo opuesto. O que Kautilya... Yeah. Okay, let's go to verse number 12. Entonces pasamos ahora al verso número 12. And indeed, this verse refers to spies. Y de hecho este verso se refiere a los espías específicamente. It says, no one will be able to know his system of espionage. Dice, nadie logrará descubrir su sistema de espionaje. So this seems to be a standard practice for governments to practice espionage. Entonces parece que esta es una práctica estándar dentro de los gobiernos, el de practicar el espionaje. Espionaje, yes. Yes. So it's Vedic, it's bona fide. Entonces, bueno, es védico, está aprobado esto de practicar el espionaje. In verse 13, you could read this verse. Entonces el texto del número 13 dice, este rey seguirá siempre el sendero de la piedad, por esa razón siempre será imparcial, tanto con su hijo como con el hijo de su enemigo. Si el hijo de su enemigo no merece castigo, no lo castigará, pero si su propio hijo lo merece, no dudará en castigarlo. So, in the Sanskrit, several times we have the word danda, or a related word. Entonces, en el sánscrito tenemos muchas veces la palabra danda o palabras relacionadas o parecidas a esta. Danda means stick, but it comes to mean also a punishment. Danda significa vara o palo, pero también puede significar como un castigo impuesto. And dandya means to be punished or punishable. Y dandya significa el ser castigado o ser merecedor de un castigo. So here's an interesting case where Prithu is described as being equal to everyone, like we read before, samasarveshu bhuteshu. Y entonces aquí es interesante ver cómo Prithu está siendo descrito como alguien que es ecuánime para con todos, como lo hacían antes con las palabras sama sarveshu bhuteshu. And it's giving a kind of illustration of just how equal he is. Y nos está dando una ilustración de cuán equitativo él es. That if the son of his enemy is not to be punished, then he will not punish, but if his own son should be punished, then he will punish him. Entonces aquí dice concretamente de que si el hijo de su enemigo no merece ser castigado, entonces él no lo castigará, mientras que si su propio hijo sí merece serlo, entonces él le aplicará el castigo. And in general, it's also pointing to
the understanding that the king is in a position to punish, which means to apply violence for the purpose of control and order. Entonces, de aquí se desprende de que el rey es una persona que está autorizada a castigar o aplicar castigos en orden de mantener las cosas y bajo control. So, of course, this is understood. This is an essential aspect of the Kshatriya duty to apply violence appropriately. Por supuesto que esto es entendido como que es uno de los principales deberes de los kshatriyas, el de aplicar la violencia correctamente. And the idea is, with Prithu Maharaj, he's being praised because indeed he's able to apply violence, punishment in the perfect way, in the proper way. Y la idea es que aquí el rey Prithu está siendo alabado como la persona que puede aplicar la violencia de la forma apropiada o de la forma correcta. Okay, verse 14. Entonces, en el verso número 14. We have another interesting description. You could read this verse. Entonces aquí tenemos también una descripción muy interesante. El verso dice, como el dios del sol, que extiende sus brillantes rayos hasta las regiones árticas sin encontrar el menor obstáculo, el rey Prithu cubrirá con su influencia todas las tierras hasta esas regiones y sin encontrar oposición alguna mientras viva. So, Prithu is being compared to the sun. Entonces aquí Prithu está siendo comparado con el sol. But what I find interesting is the last word in the Sanskrit, go ganai. Lo que encuentro aquí interesante son las últimas dos palabras del sánscrito, go y ganai. Which Prabhupada translates with rays of light. Que Prabhupada la traduce como con rayos de luz. Now, as you may know, the word go can mean cow. También podemos entender que la palabra go significa vaca. And in the Rig Veda, the word go comes many times. Either go or other words for cow comes almost 700 times. Y entonces en el Rig Veda la palabra go aparece muchísimas veces. De hecho se nota su aparición durante 700 veces. Aparece la palabra go en el Rig Veda. And in the Rig Veda, it does not only mean cow, it can mean many other things. Y en el Rig Veda esta palabra go no solamente significa vaca, sino que significa además muchas otras cosas. And sometimes go refers to water, especially water falling from the sky or flowing in a river. Muchas veces la palabra go se refiere al agua, pero específicamente al agua que cae del cielo o al agua que fluye en un río. When Indra fights against the demon Vritra, in the Rig Veda, the big problem is that Vritra has taken all of the water of the world and kept it locked up, so there's no water for anyone. Entonces, cuando Indra pelea con el demonio Vritra, en el Rig Veda se describe que el problema era que este demonio había capturado o había tomado y encerrado toda el agua, entonces no había agua en ninguna parte del universo, la tenía toda contenida o retenida este gran demonio. It's a big problem. Es un gran problema. So then finally Indra manages to kill Vritra, and then the waters are released, and they're described as being like the cows being released, running onto the field. Y entonces luego Indra finalmente se las arregló para derrotar a este demonio Vritra, y cuando él fue derrotado, las aguas fueron liberadas, y se describe un paralelismo como cuando las vacas son liberadas en el campo.
And sometimes the cows, sometimes the sun rays of the early morning are described as cows being released onto the field. Muchas veces también los primeros rayos del sol por la mañana son descritos de la misma forma como las vacas cuando son liberadas en el campo. And this is related to the rituals, the sacrifice of the offering of soma. Y esto es relacionado con el ritual de ofrecer el soma. In the soma rituals, there was a soma offering in the early morning as the sun is rising. Entonces en el ritual soma se ofrece esto a la mañana muy temprano cuando el sol está apareciendo, cuando el sol está elevándose. And to prepare the soma for offering, first they would crush the plant or plants which make the soma juice. Y para ofrecerlo, la bebida soma, ellos primero tienen que machacar las plantas o las hierbas que componen esta bebida, este jugo. And then they would filter this juice through a cloth made of wool. Y entonces luego tienen que filtrar este jugo a través de una tela hecha de seda o de gasa. And then they would mix this liquid with water and also with cow's milk. Y luego mezclan este jugo obtenido de las plantas con agua y con leche de vaca. And sometimes in the Rig Veda, that milk is also referred to simply as cow. Y algunas veces en el Rig Veda esa leche es simplemente nombrada como vaca. So the cow with the soma is then offered to Indra at the time that the cows of the sun rays are released in the early morning. Entonces, a veces la vaca del soma es ofrecido a Indra, tal como las vacas de los rayos solares son liberados en la mañana en el campo. Yeah, so we find this kind of echo in the Bhagavatam of the Rig Veda, just in such a word, go ganai. Entonces encontramos este eco dentro del Srimad-Bhagavatam que se refiere al Rig Veda, específicamente con estas dos palabras, go ganai. Okay. Verse number 16, another reminder of Bhagavad Gita. Entonces el verso número 16 es también un recordatorio acerca del Bhagavad Gita. Because it starts, Dridhavrata Satyasandho. Dridhavrata, we find in chapter 9 Bhagavad Gita, verse number 14. Bueno, entonces aquí el texto número 16 comienza con las palabras Dridhavrata Satyasandho. Y estas palabras Dridhavrata se repiten en el Srimad-Bhagavatam, en el Srimad-Bhagavad Gita. Can you repeat the chapter and text? 9:14. Entonces se repiten estas palabras en el capítulo número 9, texto número 14 del Srimad-Bhagavad Gita. Satatam kirtayanto man yatantascha dridhavrata. And that the devotees, satatam, they're constantly, what are they doing? Kirtayanta, they're constantly doing kirtan. Entonces describe este verso que los devotos están constantemente realizando kirtan. Yatantascha dridhavrata, and they endeavor with great determined vow. Y ellos están ocupados con un voto muy determinado. So here, again, we have Prithu Maharaj as an example. He is Dridhavrata Satyasanda. He is with great determination, always situated in truth. Entonces aquí tenemos nuevamente a Prithu Maharaj como un gran ejemplo. Él está con una determinación muy firme y siempre situado en la verdad. Now, it also mentions in this verse that he
takes care, or he offers service to old men. Entonces aquí se refiere en este verso de que él toma cuidado o que presta servicio también a los hombres mayores. Now, at this point, as I was reading this, I was thinking, well, what about old women? Entonces cuando yo estaba leyendo esto, lo primero que me surgió fue, bueno, ¿qué pasa con las mujeres mayores? Well, then we just have to go one verse from there to verse 17. Entonces para responder esto tenemos que avanzar un verso más hasta el verso número 17. Can you read the translation? Yes. El texto número 17 dice, el rey respetará a todas las mujeres como si fuesen su propia madre y tratará a su esposa como la otra mitad de su cuerpo. Para sus súbditos será como un padre cariñoso y asimismo se considerará el siervo más obediente de los devotos que siempre predican las glorias del Señor. So, there's the answer. He is Matri Bhakti. He is having devotion for mother, Parastrishu, with regard to other women. Entonces aquí está la respuesta a la pregunta. Él es Matri Bhakti, que significa que él respeta tanto a todas las mujeres como si fueran su propia madre. So that would be inclusive of old women. Entonces eso sería inclusivo o incluiría a las mujeres mayores, a las mujeres viejas. Yeah. So I think we get answer to my doubt from the previous verse. Entonces creo que obtuvimos la respuesta a mi duda del verso previo. And another point is that here we have the Bhagavatam telling us that there's such a thing as devotion to mother. Y aquí vemos como el Srimad-Bhagavatam nos recalca un asunto que es la devoción para con la madre. Srila Prabhupada explained in one lecture, as I remember, said there's no such thing as there's only one kind of bhakti, and that is Krishna bhakti. Creo que Prabhupada dijo una vez en una carta que dice, solo hay un tipo de bhakti, el bhakti para Krishna. So, I don't want to disagree with Srila Prabhupada. Entonces no quiero estar en desacuerdo con Srila Prabhupada. But then here it speaks of Matri Bhakti. Pero aquí se habla del Matri Bhakti. So, do we have a way to resolve this apparent contradiction? Entonces, ¿tenemos alguna forma de resolver esto que es aparentemente una contradicción? I would propose that yes, we do. Yo propondría o diría de que sí, tenemos una. Namely, in order to be qualified with Matri Bhakti, devotion to mother, there must be Krishna Bhakti. Que para obtener este Matri Bhakti o esta devoción por la madre, tiene que haber primero implícitamente Krishna Bhakti. And the example is King Prithu. Y el ejemplo es el rey Prithu en sí mismo. He is a devotee of Krishna, and therefore he has all of these wonderful qualities being described. Él es un devoto del Señor Krishna y luego, a raíz de esto, él tiene todas estas grandes cualidades que son aquí descritas. See. Okay, let's go to verse number 20, and if you can read that verse. Entonces pasamos ahora al texto número 20 y el texto dice, este rey de poder y heroísmo incomparables no tendrá rival. Cuando viaje alrededor del mundo en su victoriosa cuadriga, empuñado su invencible arco, será exactamente como el sol, que gira desde el sur siguiendo su propia órbita. Okay, the word vira, of course, means hero. Aquí la palabra vira significa claramente héroe. And so the king is being described in this way, that he is a great hero, very powerful
heroic. Y el rey está siendo descrito de esa manera, como un gran héroe, como una persona muy heroica. But someone might doubt, because it says he will have no competitor. Pero alguno podría tener sus dudas porque decía, bueno, pero no ha tenido ningún competidor con respecto a él. But in order to be a hero, doesn't one have to fight and overcome one's competitors? Entonces, para convertirse en un héroe, uno no debería luchar y vencer a sus opositores para poder convertirse en un héroe. Well, certainly it's like that, but the understanding is that having conquered, because it mentions before, he has conquered in all directions, like the sun. So having conquered, he has conquered all of his competitors. Bueno, sí, podría decirse que ese es el sentido básico, pero tal como se describe aquí que el sol ilumina en todas las direcciones y se habla también de que el rey ha dominado y ha conquistado en todas las direcciones, eso está implícito de que ha dominado y conquistado también a todos sus enemigos. But here, this idea of heroism got me thinking about some ideas in Western culture. Pero aquí esta idea del heroísmo me hace pensar en alguna idea acerca del heroísmo que se refleja en la cultura occidental. In ancient times, in where was it, Greece or in Rome, the author Plutarch collected stories of famous kings and so on, and there's a book called Plutarch's Lives. Entonces, en la antigüedad, no recuerdo si era en Roma o en Grecia, Plutarco escribió un libro compilando historias acerca de diferentes reyes y lo llamó Plutarch's Life. Lives, plural. Lives. I don't know that word. Lives, lives. Lives. The lives of many people. Acerca de las vidas de muchas personas. Es una compilación que hizo sobre la vida de muchos reyes. And the way he did this is he put two lives together to compare them. Y de la forma en que él lo hizo, puso dos personas juntas, de la vida de dos personas juntas, de modo de compararla. Anyway, that book is very famous. De hecho, bueno, ese es un libro muy famoso. It's one of the earliest writings of biography, telling people's lives as biography. Es una de las primeras biografías escritas, una de las primeras historias acerca de la vida de una persona como una biografía, lo primero que se escribió acerca de. Okay, then we fast forward to the early 19th century, and there's a famous Scottish thinker and author. His name is Thomas Carlyle. Entonces luego nos movemos muy rápido en el tiempo hacia los principios del siglo XIX, que había un pensador escocés muy famoso, name it. Thomas Carlyle. Thomas Carlyle. Yes. And Thomas Carlyle, he gave some lectures on the subject of heroes and heroism. Y Thomas Carlyle dio muchas charlas acerca de los héroes y el heroísmo. Maybe not muchas charlas, he gave some. Algunas, tal vez no muchas, algunas. And this he put together as a book eventually. Y él también compiló todo esto en un libro. So the point is that he had a theory, and the theory was that history is really about the actions of heroic people. Y él tenía una teoría, y él decía que la historia era acerca de las acciones de personas heroicas.
And this idea became very popular. Y luego esta idea se volvió muy popular. And you could say one effect of this popular idea is that probably every one of you listening now, when you were in school learning history, you were probably mainly hearing stories about various heroic persons, heroic military leaders and kings and so on. Y entonces de la forma en que esto se popularizó es que, por ejemplo, cuando uno va a la escuela, escucha las historias acerca de muchos próceres que han hecho cosas heroicas por las naciones. So you can thank Thomas Carlyle for this idea. Entonces se puede pensar en Thomas Carlyle por esta idea. That history, that it's people who make history, special people who make history. De que son personas especiales aquellas que hacen la historia o que marcan la historia. Okay, but then that was in the early 19th century, but then later in the 19th century, along comes another, I think, British thinker, and Eso fue al principio del siglo XIX, pero luego al final del siglo XIX aparece otro gran pensador que es británico. His name was Herbert Spencer. Su nombre era Herbert Spencer. He said, no, Carlyle, he got it all wrong. Él dice, no, Carlyle tenía todo el concepto completamente equivocado. The only reason that these so-called heroes can do what they do is because of circumstances. Por la única razón por la que estos héroes han podido hacer lo que hicieron es solo por las circunstancias en las que se encontraban. It's because of some particular social conditions, particular political conditions, and there can be so many different conditions, and because of all those conditions, so somebody kind of comes out as a so-called hero. Entonces, esto se debía a que había ciertas condiciones sociales y ciertas condiciones políticas y muchos tipos de condiciones que hicieron justamente de que de entre todos surgiera esta persona con acciones que parecían heroicas. Well, as far as we know to the present day, of these two theories, the one from Herbert Spencer has prevailed, at least up to the present. Bueno, de lo que sabemos ahora, de estas dos teorías, la de Herbert Spencer es la que prevaleció hasta los tiempos actuales. So, among historians, you can say, they're not much interested in ideas of heroic persons. They want to look instead at so many different social, political conditions for history to take its shape. Entonces ellos, los historiadores, no toman en cuenta en sí a personas heroicas, sino más bien a todas las condiciones políticas y sociales del momento que llevaron a que la historia tomara el camino que tomó. But it seems that the Bhagavatam is on the side of Thomas Carlyle, or maybe we should say the other way around. Thomas Carlyle is on the side of the Bhagavatam. Pero podríamos decir aquí entonces que el Bhagavatam podría estar de acuerdo con Thomas Carlyle, o mejor al revés, que la teoría de Thomas Carlyle estaba de acuerdo con el Srimad-Bhagavatam. Okay, let's read verse 22. Entonces, el texto número 22 lo que dice es: este rey, este protector de los ciudadanos, es un rey extraordinario y es igual a los semidioses Prajapatis. Para asegurar la subsistencia de los ciudadanos, ordeñará a la tierra que es como una vaca. No solo eso, además nivelará su superficie con las agudas puntas de su arco, rompiendo todas las elevaciones del terreno como cuando Indra, el rey del cielo, rompe las montañas con su poderoso rayo. Okay, so there
these praisers are making predictions about the future. Entonces estos oradores están haciendo predicciones acerca del futuro. But it has to be said that the Sanskrit of these verbs is not in the future tense, it's in the past tense. Pero debemos recalcar que el sánscrito en estos versos no está escrito en un tiempo futuro, sino que está escrito en pasado. And this may be a technical point which I'm not familiar with, but it could be that it's standard, that something that's being predicted is taken as something already done. Y es un punto técnico con el cual no estoy muy familiarizado, pero podría decir de que algunas cosas que son predecidas de que van a ocurrir, se las nombra como cosas que en realidad ya ocurrieron. In any case, one of the things that will happen, and of course will be described in later chapters, is this milking of the earth. Entonces, una de las cosas que aquí se describe que ocurrirán y que luego será mejor descrita en los próximos capítulos es el de ordeñar la tierra como si fuese una vaca. And it says, Mahim Gam Duduhe, that the earth in the form of a cow will be milked. Y entonces aquí dice que la tierra en la forma de una vaca debe ser notada. So we have what's called allegory here. Tenemos aquí lo que se llama entonces una alegoría. Yeah. When you have earth and then it's in the form of a cow, then it's kind of giving hints that this is going to be an allegory. Entonces cuando dice que la tierra en la forma de una vaca nos da como una pista de que esto es una alegoría. Then let's go to verse 24. Entonces luego en el texto número 24, And should I read? No. yes, go ahead. Entonces el texto número 24 dice, este rey celebrará 100 sacrificios a su Ameda en el nacimiento del río Sarasvati. Mientras esté celebrando el último de ellos, Indra, el rey del cielo, robará el caballo destinado al sacrificio. Now at this point we might wonder if King Prithu is listening carefully. Aquí podemos estar pensando si el rey Prito está entonces escuchando atentamente. Because later he's going to be making these sacrifices, and he's going to indeed have trouble with the last one. Porque de hecho aquí se está describiendo cómo él va a realizar estos sacrificios y luego va a tener problemas con el último de ellos. But we don't, as I remember in that description, it's not the case that Prithu says, oh, I remember now that they were predicting this is going to happen. Pero según yo recuerdo, cuando esto ocurre, no es que en ese momento el rey Prithu dijo, oh, recuerdo que esto ya me habían predecido de que iba a ocurrir. But we as readers are prepared. We're given some anticipation of what is going to happen. Pero a nosotros como lectores se nos está dando una anticipación, nos estamos siendo advertidos de qué es lo que va a ocurrir luego. Okay, and then let's go to the last verse of this chapter, which is verse 27, and you could read this verse. Entonces ahora vamos al texto número 27, que es el último texto del capítulo 16, y dice, nadie podrá desobedecer las órdenes de Prithu Maharaj. Después de conquistar el mundo, erradicará por completo las tres miserias de la vida de sus súbditos. Entonces se lo reconocerá en todo el mundo, y tanto suras como asuras glorificarán sin duda alguna sus magnánimas actividades. Yeah. So, we certainly get a picture of Prithu as a glorious and powerful and successful king. Entonces, por supuesto, tenemos aquí una imagen del rey Prithu como un rey glorioso y muy poderoso y exitoso también. And
this verse led me to consider one sort of theme, which I can just share with you. Entonces permítanme considerar un tema que quiero compartir ahora con ustedes acerca de este verso. Because it's said about Prithu Maharaj that he conquers all directions. Porque se dice aquí que el rey Prithu conquistaría todas las direcciones. Now, in modern times, he might be accused of being an imperialist. Entonces, en los tiempos actuales, él podría bien ser acusado de ser un imperialista. Imperialista, yeah. Yes. He's always wanting to expand his kingdom. Aquel que siempre tiene deseo de expandir más y más su reino. And of course, nowadays, this is taken as a criticism. If a person or a country is active in a military way, expanding, then we point fingers and say, oh, they're imperialists. Entonces, por supuesto que en los tiempos actuales, si una persona o una nación desea expandir sus límites más y más a través de las fuerzas militares, entonces todos lo señalan con el dedo y dicen, no, son unos imperialistas. And we criticize the British because they were having their British Empire all over the world, especially in India. They were becoming so oppressive. Entonces se criticó mucho también a los británicos por tener este imperio británico expandiéndose por todo el mundo, sobre todo en la India, donde ellos fueron muy opresivos para con el pueblo. But then there's another concept which is kind of, you could say, the opposite of imperialism. Pero también hay otro concepto que podría decirse que es lo opuesto al imperialismo. And that is Arcadianism. Difficult word. Arcadia. It comes from Arcadia. I'll explain what is Arcadia. Yes. Okay, arcadianismo sería otro concepto que es lo opuesto al imperialismo, que ahora vamos a explicar qué significa. Viene de la palabra Arcadia. In ancient Greece, there was one province called Arcadia. Entonces, en la antigua Grecia había una provincia llamada Arcadia. And over the centuries, Arcadia has been identified, has been associated with a state of nature which has not been spoiled by human beings. Y entonces, durante el tiempo, Arcadia fue descrita como un estado de la naturaleza que no fue arruinado por los humanos. And there's a lot of literature, and there's been films and novels, so many things written, and paintings also describing this wonderful place, Arcadia. Y hay mucha literatura y poemas y también pinturas que describen este maravilloso lugar, Arcadia. And this Arcadia is kind of contrasted also with the idea of utopia. Y esta Arcadia es una especie de contraste con lo que sería utopía. Utopia is, the idea is that there is very much presence of human beings who, through their expert organizational powers or whatever, they make some very nice place. La utopía dice que es donde hay muchas personas juntas y a través de sus pensamientos y sus acciones vuelven a un muy buen lugar. It's by their effort, whereas with Arcadia, it's just the opposite. There's no interference by human beings. It's just nature left to itself. Entonces la diferencia es que aquí en Utopía hay mucha intervención de los seres humanos, mientras que en Arcadia no hay ninguna intervención de los seres humanos, sino que es la naturaleza actuando por sí misma.
And within the verse that we're reading just now, this last verse, it says that King Prithu, he conquers the world, and then he's able even to completely eradicate the threefold miseries of the citizens. Y entonces, como leemos aquí en este texto, dice que el rey Prithu va a conquistar todo el mundo y luego va a erradicar por completo todas las tres miserias de todos sus súbditos. So this might remind us of this description of this notion of Arcadia. First, there's imperialism, and then there's Arcadianism. So both are Entonces, aquí se puede hablar de ambas cosas, de imperialismo por la idea de conquistar y de arcadianismo también por la idea de estar libre de las tres miserias de la vida. So es un concepto combinado. Yeah, so the Bhagavatam gives the perfect balance. Entonces el Srimad-Bhagavatam nos da el perfecto balance entre una cosa y la otra. Alliance? Balance. Balance, yes, okay. Yes. Equilibrio. Equilibrium. See. Uh-huh. Well, we've come to the end of chapter 16. Bueno, llegamos al final del capítulo número 16. I'm inclined to say we could end here unless someone has a question or a comment, because we're a little early as far as giving ourselves 2 hours. Bueno, entonces podría decir que hemos llegado al final aquí de esta clase, salvo que alguno tenga algún tipo de pregunta o comentario que hacer en este momento, porque todavía estamos un poquito temprano. En general las clases son de 2 horas y ahora falta un poquito para que las 2 horas se cumplan. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, podría hacerlo por escrito mientras están ahí conectados por Periscope con Maharaj. This time I was doing, you might call, some free association, taking a word here and a phrase there, and then just sharing my thoughts about those. Entonces, esta clase podríamos decir que ha sido como una especie de asociación libre, donde Guru Maharaj tomó ciertas palabras o frases y nos explicó sus ideas o sus pensamientos acerca de esto como una asociación libre. So I hope this has been somehow interesting. Y espero que haya sido de alguna forma interesante para ustedes esta modalidad. Yes, very much, Guru Maharaj. So in a couple of days I'll be leaving for India. Entonces dentro de algunos días voy a viajar a India. And I cannot say when we can meet again because I'm going to be moving around in India quite a bit, and I don't know when I will have a good internet connection. Y entonces no podremos decir cuándo va a ser la próxima fecha de nuestro encuentro, porque Maharaj va a estar viajando bastante alrededor de todo India y entonces no sabemos en qué momento va a encontrar una internet que sea lo suficientemente veloz como para poder hacer estas conexiones. Because I'm going to do some research in India for this book that I'm writing on cow care. Porque voy a hacer investigaciones en diferentes lugares de la India para este libro que estoy escribiendo acerca del cuidado de las vacas. Yeah. Hare Krishna. Haribol. Yes. Hare Krishna. Sí, Prabhu. Manivanda Prabhu. Sí, Prabhu. Periscope no está habilitado para poder hacer preguntas. Maharaj, una tecla donde no está habilitado para hacer preguntas por si alguien lo quisiera hacer. Okay. Igual que quiera hacer una pregunta. Sí. There is a technical setting that you should change because people cannot make questions to you now by Periscope. Still, Yayapati Prabhu, Lakshmipati Prabhu, sorry, have a question. Okay. Sí, dime tu pregunta, Prabhu. El sistema político ideal, si es que lo hay, para hoy día,
donde vivimos en un mundo muy agitado, donde las democracias tampoco están dando una respuesta de protección a las masas en general. Pero, ¿qué tipo de combinación o tipo de sistema político considera más adecuado para esta época en la que vivimos? So, which political behavior should be the best for these days? Because now, for example, the democracies are not giving the people the guarantees of a life. So, which combination of political system you think should be the best for this time? That's a kind of loaded question. Es una pregunta medio cargada, ¿no? Srila Prabhupada did not reject democracy altogether. Srila Prabhupada, de hecho, no rechazaba la democracia totalmente, sí, en un todo. He recognized it as one way of organizing, and so he also included it as an aspect, you could say, a limited democracy within our society. Entonces él la consideraba y de hecho él planteaba, la incluía dentro de nuestra sociedad como una pequeña democracia. But the problem with a sort of unrestricted democracy in the modern day is that it leads to having persons in control whose qualifications are essentially not those of Kshatriya or Brahman, and so this is the cause of problems. Y entonces el gran problema que tienen las democracias actuales es que, de acuerdo a cómo están planteadas, llevan al poder a personas que no están cualificadas para ejercer el deber como de un rey o de un kshatriya. Entonces ahí es donde surgen los grandes problemas. So I think Prabhupada's idea was let there be education of people to understand what is higher human qualification, what are the higher human values, and then people will understand who they should be voting for. Entonces lo que Prabhupada decía es que primero las personas deberían ser educadas acerca de cuáles son los valores más importantes y entonces de acuerdo a eso luego las personas podrían elegir los representantes adecuados para llevar esto adelante. Yeah. Okay. Perfecto. Thanks, Maharaj. Other question. Oh, okay. Ya que no tenemos en este mundo actual gente cualificada o líderes cualificados, es muy importante el asesoramiento que se les dé a estas personas, a estos líderes. Entonces, ahí es un rol muy importante de los devotos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para llegar a esas personas? Para ser asesores de esas personas. Para ser asesores de esas personas. Okay, Entiendo que la educación... Sí. Entonces, we have no qualified leaders now. And now it's very important to give advice, that they have very good advisors in different aspects to do right his job. So how can we as devotees get to those people to be their advisors in different aspects? How can we preach to that people they take our advice? Listen. You know what Yeah, that's a good question. Esa es una buena pregunta. I mean, this is the challenge. Este es el reto, de hecho. We have devotees, some devotees. For example, here in Belgium, we have a handful of devotees who are
engaged in making contacts with politicians. De hecho, por ejemplo, dice que en Bélgica hay un grupo de devotos que están siempre en contacto con los políticos. And it's a very long and very slow process to try to connect with them in meaningful ways. Y es un proceso muy largo y muy duro el tratar de conectar con ellos de alguna forma significativa. They're particularly concerned here because Belgium is, of course, the center of the European Union. Ellos están un poco preocupados porque Bélgica está en el centro de la Unión Europea. And also there's concern to that our society ISKCON become properly recognized officially as religion in Belgium. As it is now, we are not recognized. Y también están preocupados para que la Sociedad para la Conciencia de Krishna, ISKCON, sea reconocida en Bélgica como una religión, porque hasta ahora no está siendo reconocida como tal. But there can be many different approaches. Pero hay diferentes formas de acercamientos. Since recently, His Holiness Shivaram Swami has been producing short videos, like 2-minute videos on different subjects like vegetarianism and so on. And they're posting on the internet, and more than 1 million people are watching these videos. Wow. Últimamente, entonces, su santidad Shivaram Swami está grabando videos cortos de 2 minutos más o menos acerca de diferentes temas como vegetarianismo y demás. Y luego suben estos videos a la internet y en este momento más de 1 millón de personas ya ha visto y ha visitado esos videos. So as more and more people pay attention to these kind of messages, then eventually that can also influence the government. Entonces, mientras más y más personas presten atención y estén atentos a este tipo de mensajes, entonces luego esto puede hacer que se influencie al gobierno o a los políticos. But of course they want to see if we are the kind of example that we are talking about. Pero por supuesto que ellos quieren ver de que nosotros seamos realmente el ejemplo del cual estamos hablando. So we talk about so many things, but are we living as we are in the ways that we are talking? Maybe to some extent. Por supuesto que estamos hablando de muchas cosas, pero ¿estamos viviendo realmente de la forma en que nosotros predicamos o de la forma en que nosotros decimos que las cosas deben ser? Sí, entendido. Yeah. Okay. Bueno, tal vez puedas preguntar tú, Manivanda Prabhu. Si no, después tengo alguna pregunta. Ok. No, Prabhu, dime. Hay un devoto uruguayo que hace mucho tiempo vive en Bélgica y explicó aquí en Uruguay que todos los años el gobierno central europeo consulta al diálogo interreligioso europeo. Okay. So, un momento, sí. So there is an Uruguayan devotee who is living in Belgium for many years. Yes. Y entonces, ¿qué es lo que este devoto hace, Prabhu? Repíteme. Bien. El devoto comentó aquí en Uruguay que el gobierno central europeo todos los años hace una consulta al sistema de diálogo interreligioso europeo en cuanto a diferentes tópicos de gobierno para tomar como consultores. So this devotee told that the European central government makes every year an interreligious consult about different aspects. So now they are taking this interreligious
consult us as advisors. You know? ¿Qué sabe Yeah. referente a eso? If you know Parece something que hay about that. Parece que hay un adelanto en el gobierno europeo en cuanto a eso. Consultar a los religiosos. I don't know any details. I mean, I could ask him for details. I know who you're speaking about, but No conozco mucho los detalles, pero sé de quién estás hablando y podríamos preguntarle a él específicamente. Hijo de un pintor famoso. Sí, lo conoce Maharaj, el devoto. Perfecto. Yes, Guru Maharaj. so Anyway, okay. all right then. So thank you all for facilitating, for translating, for listening, and hopefully for reading and asking and discussing further. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido y traducido y escuchado, y esperemos que también por leer los libros y discutir acerca de ellos. Grantaraj Kshetra Swami ki jai. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Koti Vaishnavarinda ki jai. Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Hari Bol. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hari Bol. Gaur Premanande. Hari Bol. Hari Bol.